Mi exitosa hermana llegó al juzgado, segura de ganar el fideicomiso. Fui invisible mientras su abogado deslizaba papeles al juez. Él solo preguntó, ¿hay prueba? El albacea carraspeó. Leyó una línea de la última página. Línea 12, dijo. Mi hermana se paralizó. Mi hermana se presentó en el juzgado de sucesiones como si estuviera entrando a un evento de networking. Ni afligida, ni cautelosa, ni humilde. Llevaba un blazer hecho a medida, el cabello perfecto, y sostenía una carpeta delgada como si fuera una vuelta de la victoria. Su abogado caminaba a su lado, ya sonriendo, como si el juez fuera solo un sello que necesitaban. Me senté en el duro banco de madera y traté de mantener mi respiración uniforme. Verdad cálida y cercana. No estaba nerviosa porque desconociera los hechos. Estaba nerviosa porque el Tribunal de Sucesiones tiene un tipo de silencio específico, uno donde la gente te observa como si fuera su entretenimiento. Y a mi hermana, Audrey Thorne, le encanta el público. Cuando llamaron nuestro caso, ella se movió primero. Por supuesto que lo hizo. No me miró, ni siquiera una vez. Miró directamente al juez y habló como si su vida siempre se hubiera decidido en salas como esta. Su señoría, dijo clara y confiada. El fideicomiso es, obviamente, mío. Obviamente, esa palabra siempre hace mucho trabajo para las personas que no quieren probar las cosas. Su abogado deslizó papeles hacia el estrado sin siquiera mirarme. No fue agresivo. Fue peor. Fue despectivo, como si yo fuera una tecnicidad. El juez no reaccionó a su tono. Reaccionó a la afirmación. El fideicomiso, repitió, entrecerrando los ojos ligeramente. Este asunto está programado para un calendario de sucesiones. ¿Por qué estamos aquí si los bienes están en un fideicomiso? El abogado de mi hermana respondió con fluidez. Su señoría, la peticionaria está solicitando una orden que obligue a la distribución y la reconozca como la beneficiaria adecuada de los activos del fideicomiso. Dijo que hay preocupaciones de que la demandada esté interfiriendo con la administración. Interfiriendo. Esa es la palabra que usan cuando no pueden decir existiendo. Los ojos del juez se dirigieron a mí. Medido, no cruel. Señorita Hayes, preguntó, ¿cuál es su postura? Mantuve mi voz firme, cálida, humana. Mi postura es simple, dije. El fideicomiso de mi padre Richard Hayes tiene un albacea e instrucciones. Las estoy siguiendo. Mi hermana soltó una pequeña risa molesta. Oh, por favor, dijo lo suficientemente fuerte para la sala. Papá les dijo a todos que yo sería quien lo manejaría. Ella solo. Lo está reteniendo como rehén. Un humor seco parpadeó en mi cabeza. Claro. Porque el mayor deseo de papá era entregar la planificación de su vida a la persona que trata obviamente, como evidencia. Pero no piqué el anzuelo. El juez miró a mi hermana. Señora Thorne, dijo. Voy a hacerle una pregunta, y quiero una respuesta directa. Mi hermana asintió como si estuviera lista para una pregunta fácil. El juez preguntó, tranquilo y quirúrgico. ¿Tiene prueba de que el fideicomiso es, obviamente, suyo? La sonrisa de mi hermana se mantuvo medio segundo de más. Su abogado comenzó a hablar, luego se detuvo. Porque prueba en sucesiones no significa sensaciones, significa documentos. Él intentó de todos modos. Su señoría, dijo, había intenciones verbales. El juez levantó una mano. Documentos, repitió. La sonrisa de mi hermana se tensó. Me lo dijo, insistió. Él lo dijo. Todo el mundo lo sabe. El juez parecía poco impresionado. Todo el mundo lo sabe no es un estándar legal. Miró hacia el expediente, luego de nuevo hacia arriba. ¿Dónde está el albacea? Preguntó. Una voz tranquila vino de la primera fila. Aquí, su señoría. Un hombre se puso de pie. De unos 50 años, traje sencillo, no llamativo, llevando una carpeta que parecía haber sido manejada por adultos de verdad, el señor Miller, el albacea. No parecía emocionado de estar allí.
Parecía alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar, pero que se había preparado exactamente para esto. El juez asintió hacia él. Señor Miller, dijo, diga su nombre y función. El hombre lo hizo. Luego el juez preguntó. ¿Tiene el instrumento del fideicomiso? Sí, respondió el albacea Miller. Colocó la carpeta sobre el atril y la abrió con el tipo de cuidadosa confianza que hace que los abogados se callen. Se aclaró la garganta. Su señoría, dijo. Antes de que alguien argumente, me gustaría leer una línea. Mi hermana se burló. Su abogado se inclinó hacia adelante, molesto. El juez hizo un gesto. Adelante. El albacea Miller hojeó hasta la última página, el dedo siguiendo el texto como si lo hubiera memorizado. Leyó una línea en voz alta. Y mi hermana se congeló. No enojada, no ofendida, congelada porque lo que acababa de leer sonaba como una trampa que papá había dejado. Los ojos del juez se agudizaron. Lea la línea 12, dijo el juez, con voz repentinamente firme. El dedo del albacea Miller se movió hacia abajo. Inhaló, y sentí que la sala se inclinaba como si la siguiente frase estuviera a punto de decidir quién salía con poder y quién salía expuesto. El albacea Miller miró la página y luego la leyó lentamente, como si quisiera que cada palabra cayera exactamente donde debía. La línea 12, dijo, establece, si algún beneficiario presenta una petición ante cualquier tribunal para obligar a la distribución, destituir al fiduciario o interferir con la administración sin causa documentada, el interés de ese beneficiario se reducirá a $1. Y el resto pasará al otro beneficiario. La frase golpeó la sala como una puerta que se cierra de golpe. El abogado de mi hermana no se movió. Mi hermana no parpadeó. Incluso el juez se recostó ligeramente, como si estuviera absorbiendo cuán limpia e intencional era esa cláusula. Luego, los ojos del juez se fijaron en mi hermana. Señora Thorne, dijo, tranquilo y frío. ¿Acaba usted de presentar una petición ante este tribunal para obligar a la distribución e interferir con la administración? La boca de mi hermana se abrió. No salió nada. Su abogado se puso de pie demasiado rápido, la silla rascando. Su señoría, comenzó, con voz repentinamente cautelosa. No estamos impugnando el fideicomiso. Simplemente estamos buscando una aclaración. El juez levantó una mano. El fideicomiso es claro. Dijo que anticipó exactamente esto. Luego miró al albacea Miller de nuevo. Señor Miller, ¿es la señora Thorne beneficiaria de este fideicomiso? Sí, respondió el albacea. ¿Y es la señorita Hayes beneficiaria? Preguntó el juez. Sí. El juez asintió una vez. Miró la cláusula de nuevo como si estuviera confirmando que no fue mal leída. Luego le preguntó al albacea. ¿Es esa cláusula válida y se ejecutó correctamente? El albacea Miller no dudó. Sí, su señoría. Fue parte del instrumento del fideicomiso, firmado, notariado y presenciado. Tengo los originales. Mi hermana finalmente encontró su voz, aguda y en pánico. Eso no es justo, espetó. Él no me haría eso. El juez no reaccionó emocionalmente. Reaccionó como un juez. La justicia no es lo que estoy aquí para decidir, dijo. Estoy aquí para hacer cumplir el documento que firmó su padre Richard Hayes. Luego se dirigió al abogado de mi hermana. ¿Abogado?, preguntó. ¿Leyó esta cláusula antes de presentar la demanda? El abogado tragó saliva. Revisamos el instrumento, dijo. El juez lo miró fijamente durante un largo instante. Así que, o no la leyó, dijo, o la leyó y presentó la demanda de todos modos. Silencio. El rostro de mi hermana se enrojeció, luego se puso pálido. Se inclinó hacia su abogado y siseó. Arréglelo. Él no la miró. Miró directamente al juez porque ahora entendía el precipicio en el que estaba parado. Su señoría, dijo rápidamente. Nos gustaría retirar la petición para evitar cualquier. La voz del juez lo interrumpió como una cuchilla. Ya está presentada, dijo,
Y ya se ha leído en el registro. Miró a la secretaria. Marque la línea 12 como prueba A, dijo. Marque la petición como prueba B. ¿Sello? ¿Sello? Mi hermana se encogió ante el sonido. Porque a los sellos no les importa cuán exitosa seas. Luego el juez miró a mi hermana. Señora Thorne, dijo. Su padre no solo creó un fideicomiso, creó un disuasivo. Los ojos de mi hermana se pusieron brillantes. No de tristeza, sino de rabia. ¿Están todos trabajando juntos? Escupió, subiendo la voz. Los ojos del juez se entrecerraron. Baje la voz. Luego, con una calma que se sintió como hielo. ¿Tiene causa documentada? Preguntó. Mi hermana parpadeó. ¿Qué causa documentada? El juez repitió. La línea 12 dice sin causa documentada. Así que le daré la oportunidad. ¿Tiene documentos que muestren mala conducta por parte del fiduciario o albacea? ¿Mala administración, robo, falta de proporcionar contabilidad? El abogado de mi hermana parecía querer desaparecer. Mi hermana lo miró como si se suponía que debía producir mágicamente un escándalo de la nada. Él se aclaró la garganta. Su señoría, en este momento, no tenemos. El juez levantó una mano. La respuesta es no. Se volvió hacia el albacea Miller. ¿Ha proporcionado a los beneficiarios una contabilidad? Preguntó el juez. Sí, dijo el albacea. La envié por correo hace 2 semanas. Correo certificado. Tengo prueba de entrega. El rostro del abogado de mi hermana se tensó. El juez asintió una vez. ¿Y se han realizado las distribuciones de acuerdo con el calendario? Preguntó. Sí, dijo el albacea, reteniendo solo lo requerido para impuestos y gastos finales. El juez se volvió hacia mi hermana. Así que, dijo, su afirmación no es que el fiduciario robó. La mandíbula de mi hermana se apretó. Es que lo quiere ahora, terminó el juez. Y lo quiere todo. Mi hermana espetó. Porque ella no se lo merece. Los ojos del juez brillaron. Eso no es relevante, dijo. Luego se inclinó ligeramente y le hizo al albacea Miller una pregunta más, lenta y deliberada. Señor Miller, dijo, ¿nombra el fideicomiso un fiduciario sucesor si el fiduciario actual es desafiado? Sí, respondió el albacea. La mirada del juez se agudizó. ¿Quién? El albacea Miller hojeó una página hacia atrás, luego respondió. Un fiduciario corporativo, Harbour State Trust Company. El rostro de mi hermana se tensó. Porque los fiduciarios corporativos no hacen favores. El juez asintió una vez, como si acabara de encontrar el candado detrás del candado. Luego miró al abogado de mi hermana. Abogado, le aconsejo, dijo, que le explique a su cliente lo que significa la línea 12. El abogado de mi hermana comenzó a hablar. El juez levantó la mano de nuevo. No, dijo. No aquí. En el registro. Miró a la secretaria. Lea en voz alta la reparación solicitada por la petición, ordenó. La secretaria lo hizo. Era exactamente lo que prometía el título, obligar a la distribución, destituir al fiduciario, otorgar el interés completo, sancionar al otro beneficiario. Cuando la secretaria terminó, el juez se dirigió a mi hermana. Señora Thorne, dijo, esa petición activa la cláusula. A menos que pueda mostrar causa documentada, no ha mostrado ninguna. La respiración de mi hermana cambió, rápida, superficial. Luego hizo lo que siempre hace cuando está acorralada por el papel. Intentó convertir la historia en un ataque personal. Ella manipuló a papá, dijo mi hermana, con voz temblorosa. Ella lo envenenó contra mí. El juez no se inmutó. Entonces usted presenta un concurso adecuado con evidencia, dijo. No una petición intimidatoria para distribución. Miró al albacea Miller. Señor Miller, dijo, quiero la contabilidad y la prueba de entrega certificada presentadas como pruebas.
El albacea asintió y dio un paso adelante con una sola hoja. Limpio, oficial, una prueba. Visible, aburrida, letal. El juez la escaneó. Luego levantó la mirada hacia mi hermana y su tono cambió. Señora Thorne, dijo en voz baja. Usted no vino aquí para proteger el fideicomiso. Hizo una pausa. Usted vino aquí para presionar a la otra beneficiaria, y su padre escribió la línea 12 para detenerla exactamente a usted. El rostro de mi hermana tembló, rabia, humillación, miedo, todo luchando a la vez. Su abogado se inclinó y susurró, necesitamos detenernos. Ella no se detuvo. Dijo algo demasiado fuerte, demasiado agudo, demasiado revelador. Bien, si pierdo el fideicomiso, me quedaré con la casa. La sala se quedó en silencio. Los ojos del juez se entrecerraron. ¿La casa? Preguntó. La cabeza del albacea Miller se giró ligeramente, como si ya supiera lo que eso significaba. Y el juez dijo lentamente. Señor Miller, ¿este fideicomiso posee el título de alguna propiedad inmobiliaria? El albacea hojeó el anexo de activos. Sí, dijo. ¿Y la dirección? Preguntó el juez, ¿es? El albacea miró hacia abajo y luego dijo la dirección en voz alta. Mi casa. Cuando el albacea Miller leyó mi dirección en el registro, el rostro de mi hermana cambió. No shock, porque ella ya lo sabía. Era más como satisfacción, como si hubiera estado esperando ese momento. ¿Ve? Dijo, fuerte, casi emocionada. De eso estoy hablando. Esa casa debería ser mía. El juez no reaccionó a su tono. Reaccionó al hecho de que ella acababa de revelar su motivo en español simple. Miró al albacea Miller. ¿La propiedad está en poder del fideicomiso? Sí, su señoría, dijo el albacea. El título está a nombre del fideicomiso. El juez asintió una vez. ¿Y el documento del fideicomiso especifica quién recibe esa propiedad? Preguntó. El albacea hojeó páginas, cuidadosa y rápidamente. Sí, dijo. Es un legado específico. El abogado de mi hermana susurró urgentemente. Aubrey, detente. Ella no lo hizo. Mi hermana se inclinó hacia adelante, los ojos duros. Él me dijo que la conseguiría, espetó. Él me dijo que tendría la casa del lago. Todo el mundo lo sabe. El humor seco parpadeó. Todo el mundo conoce la doctrina legal oficial de los hermanos con derecho. La mirada del juez se agudizó. ¿Casa del lago? Repitió. Mi hermana parpadeó. Demasiado tarde, dándose cuenta de que acababa de llamarla suya en voz alta. El albacea Miller no levantó la vista. Se quedó en la página. Su señoría, dijo. El fideicomiso utiliza un lenguaje muy específico sobre esa propiedad. El juez hizo un gesto. Léalo. El albacea Miller se aclaró la garganta y leyó el párrafo lentamente. La propiedad inmobiliaria ubicada en dirección se retendrá en fideicomiso y se pondrá a disposición para el uso y ocupación exclusivos de Eleanor Hayes hasta el momento en que ella la desocupe voluntariamente. Ningún otro beneficiario tendrá derecho de acceso, control u ocupación. La sonrisa de mi hermana se evaporó. ¿Qué? Siseo. El albacea continuó leyendo, con voz firme. Cualquier beneficiario que intente ocupar, interferir con, listar, grabar o controlar de otra manera dicha propiedad se considerará que ha actuado de mala fe y activará las disposiciones de confiscación de la línea 12. Los ojos del juez se levantaron del documento hacia mi hermana. Y por primera vez, vi algo así como miedo real en ella, porque ella acababa de decir en voz alta en un tribunal, si pierdo el fideicomiso, me quedaré con la casa. Y papá había escrito literalmente, si intentas quedarte con la casa, lo pierdes todo. El abogado de Aubrey se levantó rápido, con voz demasiado educada. Su señoría, mi cliente se equivocó. Estaba emocional. El juez levantó una mano. Su cliente no está emocional, dijo con calma. Su cliente es estratégica. Miró a mi hermana.
Señora Thorne, dijo. ¿Ha intentado acceder a esa propiedad? Los ojos de Audrey se movieron rápidamente. No. El juez no discutió. Le preguntó al albacea Miller. Señor Miller, dijo, ¿tiene usted motivos para creer que lo ha intentado? El albacea no dudó. Sí, dijo. Y tengo documentación. Los hombros del abogado de mi hermana se hundieron. Audrey espetó. Eso es una mentira. El albacea Miller abrió la carpeta en una pestaña y sacó una página. Solo una. La llevó a la secretaria. Prueba, dijo. La secretaria la selló y el juez la escaneó. Era un informe corto, aburrido, oficial y mortal. Registro de llamadas del administrador de la propiedad. Fecha, hora, persona que llamó. Audrey Thorne solicitando cambiar las cerraduras y preguntando si la propiedad podría ser listada discretamente. La pluma del juez se detuvo. Miró a Audrey. Señora Thorne, dijo con calma. ¿Llamó usted al administrador de la propiedad y solicitó un cambio de cerraduras y una cotización discreta? La boca de Audrey se abrió. Luego intentó algo desesperado. Sí, dijo, porque ella no está segura. Ella no es estable. Yo estaba protegiendo el activo. Los ojos del juez se entrecerraron. ¿Y usted tenía autoridad para hacer eso? Preguntó. La barbilla de Audrey se levantó. Soy beneficiaria, dijo como si fuera una insignia. El juez se recostó. No, dijo. Usted es una beneficiaria que está intentando controlar un activo del fideicomiso en contra del instrumento. Miró hacia abajo de nuevo, luego hacia arriba. Y presentó una petición para forzar la distribución y eliminar la supervisión, añadió. Hizo una pausa, que es exactamente lo que la línea 12 está diseñada para castigar. El abogado de mi hermana se puso de pie de nuevo, la voz temblorosa ahora. Su señoría, retiraremos la petición inmediatamente. Le pedimos al tribunal que no haga cumplir la confiscación. El juez lo interrumpió. No me interesa lo que quiera ahora, dijo. Me interesa lo que hizo su cliente. Luego miró al albacea Miller. Señor Miller, dijo, ¿ha estado la señorita Ayes recibiendo distribuciones según el fideicomiso? Sí, respondió el albacea. Según lo programado. ¿Y la señora Thorne ha estado recibiendo distribuciones? Preguntó el juez. El albacea Miller dudó, luego dijo con cautela. Lo estaba hasta el mes pasado. La cabeza de Audrey se levantó de golpe. ¿Qué? Espetó. El albacea miró al juez. Pausé las distribuciones discrecionales debido a comunicaciones preocupantes e intento de interferencia. Audrey se abalanzó hacia adelante en su silla, furiosa. Usted no tenía derecho. El juez levantó una mano. Sí, dijo. Sí lo tenía. Luego se dirigió al albacea Miller. Señor Miller, preguntó, ¿por qué se pausaron las distribuciones? El albacea Miller hojeó otra pestaña. Porque, dijo con calma, recibí una instrucción escrita del señor Ayes, activada a su muerte, que ordenaba que si Audrey Thorne alguna vez intentaba presionar a Eleanor Ayes a través del tribunal, el fiduciario corporativo intervendría, y los beneficios discrecionales de Audrey se detendrían. La sala se quedó en silencio de nuevo. El rostro del abogado de mi hermana se derrumbó. La voz de mi hermana salió más pequeña de lo que nunca la había escuchado. Eso no es real. El albacea Miller no la miró. Deslizó un sobre hacia adelante, sellado con una etiqueta audaz. Abrir a la muerte. Una prueba, visible, física, indiscutible. Los ojos del juez se fijaron en él. ¿Está firmada esa instrucción? Preguntó. Sí, dijo el albacea. Entonces, dijo el juez en voz baja. Ya no estamos debatiendo intenciones. Miró a mi hermana. Estamos haciendo cumplir las consecuencias. La respiración de Audrey era rápida ahora, y luego cometió un error más porque no pudo detenerse. Se inclinó hacia su abogado y dijo demasiado fuerte.
Dígale que me conformaré si ella me da la casa. El juez lo escuchó. Todos lo escucharon, y el rostro del juez se endureció en algo definitivo. Se volvió hacia el albacea Miller. Señor Miller, dijo, prepárese para leer la instrucción de ese sobre en el registro. El albacea asintió, abrió el sobre con cuidado y sacó la última página primero porque sabía exactamente qué línea terminaría esto. El albacea no se apresuró. Abrió el sobre como si fuera evidencia, porque lo era. Sacó una sola página de carta en papel con membrete firme, firmada en la parte inferior con una mano firme. No dramático, no emocional, simplemente deliberado. Se la entregó a la secretaria. La secretaria la selló. El juez la tomó y leyó en silencio durante unos segundos. Luego levantó la vista, los ojos más agudos que antes. Albacea, dijo, léalo en el registro. El albacea Miller se aclaró la garganta. A mi albacea y fiduciario, comenzó, con voz firme. Si Aurey Torne presenta alguna petición en sucesiones o en cualquier tribunal para obligar a la distribución, destituir al fiduciario o presionar a Eleanor Hayes con respecto a los activos del fideicomiso, se le ordena que... Mi hermana se sentó hacia adelante, la respiración rápida como si pudiera detener las palabras por voluntad. El albacea continuó. Notifique inmediatamente a Harbour State Trust Company y transfiera la autoridad administrativa como fiduciario sucesor. Los hombros del abogado de Aurey se hundieron. Esa era la cláusula del fiduciario corporativo. Sin encanto, sin tratos secundarios, sin hablemos. Los fiduciarios corporativos no negocian con rabietas. El albacea leyó la siguiente línea. Además, todas las distribuciones discrecionales a Aurey Torne deben suspenderse pendiente la revisión judicial, y cualquier intento de interferencia con la propiedad inmobiliaria en dirección se tratará como mala fe y activará la disposición de confiscación referenciada como línea 12. El rostro de Aurey se drenó. No, susurró. El albacea siguió porque la carta no había terminado. Eleanor Hayes debe conservar la ocupación exclusiva de la propiedad. Sin cambios de cerraduras, sin cotizaciones, sin ocupación por ningún otro beneficiario. Cualquier esfuerzo por hacerlo debe ser documentado y presentado al tribunal. Los ojos del juez se dirigieron a la prueba del registro de llamadas del administrador de la propiedad, luego de vuelta a Aurey. El abogado de Aurey se levantó rápido, con voz tensa. Su señoría, dijo, nos gustaría retirar la petición y estipular. El juez lo interrumpió. Abogado, dijo con calma. Usted está actuando como si la retirada borrara la última hora. No lo hace. Miró la carta de nuevo. Su cliente hizo exactamente lo que la carta advirtió que haría, dijo. Y ella intentó interferir con la propiedad del fideicomiso. Aurey espetó, el pánico se convirtió en rabia. ¿Están todos obsesionados con esa carta?, gritó. No es justo. Él fue manipulado. Deténgase, dijo el juez, tajante. Se dirigió a la presentación del abogado redactor ya en el registro. Albacea, preguntó, ¿el señor Hayes redactó esta carta con un abogado? Sí, dijo el albacea. Fue preparado con su abogado de planificación patrimonial, firmado y presenciado. El juez asintió. Luego hizo la pregunta que más dolió. Señora Torne, dijo, ¿qué prueba tiene usted de que este fideicomiso es, obviamente, suyo? La boca de Aurey se abrió. Nada. Su abogado intentó responder por ella. Su señoría, la creencia de mi cliente se basa en los años de apoyo que proporcionó. El juez levantó una mano. La creencia no es prueba, dijo. Luego miró al albacea Miller. ¿Tiene el calendario del fideicomiso?, preguntó, mostrando los activos y quién recibe qué. Sí, dijo el albacea, hojeando una pestaña. El juez hizo un gesto. Lea la porción relevante. El albacea leyó el resumen, las distribuciones, los porcentajes y el lenguaje delegado específico, dándome la ocupación exclusiva de la Casa del Lago. Era limpio. Era formal. Era lo opuesto al todo el mundo lo sabe de mi hermana. Luego el juez se recostó y exhaló una vez. Elegante y letal ahora.
Pura procedimiento. Esto es lo que estoy haciendo, dijo. La petición se niega en su totalidad. La línea 12 se activa por la petición y por el intento de interferir con la administración del fideicomiso sin causa documentada. El interés de la señora Thorne se reduce a $1, sujeto a confirmación por orden escrita. Harbour State Trust Company tiene la orden de asumir la administración como fiduciario sucesor inmediatamente. Se emite una orden de no contacto con respecto a la administración del fideicomiso. La señora Thorne no puede contactar al administrador de la propiedad, listar la propiedad, intentar cambios de cerraduras o contactar a instituciones financieras sobre los activos del fideicomiso. Los honorarios y costos del abogado están reservados, pero son probables. El rostro del abogado de Audrey se puso pálido ante el $1. El rostro de Audrey se quedó vacío, como si su cerebro no pudiera procesar que el dinero pudiera desaparecer debido a una línea. Intentó un último movimiento. Entonces apelaré, susurró. El juez ni siquiera se inmutó. Puede hacerlo, dijo, pero los documentos no cambiarán. Miró al alguacil. Alguacil, dijo. Quiero una copia de la orden de hoy entregada al administrador de la propiedad y al fiduciario corporativo antes del cierre de las operaciones. El alguacil asintió. Luego el juez me miró. Señorita Hayes, preguntó, ¿quiere que se haga cumplir la ocupación exclusiva? Cálido y cercano. Firme. Sí, su señoría. El juez asintió. Otorgado, dijo. Audrey hizo un pequeño sonido, mitad risa, mitad sollozo, luego dijo en voz baja, venenosa. Se va a arrepentir de esto. La mirada del juez se dirigió a ella. Las amenazas, dijo, no van a ayudarla hoy. Luego hizo algo que realmente importó. Miró al albacea Miller. Albacea, dijo. Quiero que se instruya al administrador de la propiedad para que rechace cambios de cerraduras o cotizaciones sin autorización escrita del fiduciario corporativo. Sí, su señoría, respondió el albacea. El juez asintió una vez, y luego se inclinó y dijo la frase que hizo que la sala se quedara quieta de nuevo. Señora Thorne, dijo, usted no está perdiendo porque su hermana la haya superado en astucia. Hizo una pausa. Está perdiendo porque su padre la anticipó. El rostro de Audrey se torció porque no podía insultar una cláusula. No podía discutir con el correo certificado. No podía encantar a un fiduciario corporativo. Y no podía intimidar a un juez que tenía la carta en sus manos. El mazo del juez cayó. Se levanta la sesión. Pero aún no había terminado porque fuera de las puertas de la sala, mientras nos levantábamos, el alguacil se acercó a Audrey. No agresivo, solo oficial. Señora, dijo, el juez también le ordenó que proporcione su información de contacto para la notificación y que confirme que recibió el aviso. Audrey puso los ojos en blanco. Luego hizo la cosa más tonta posible. Murmuró por lo bajo lo suficientemente fuerte para que el alguacil escuchara. No importa. Ya cambié las cerraduras. Mi estómago se hundió. La cabeza del albacea Miller se levantó de golpe, y el juez, que ni siquiera había abandonado el estrado todavía, levantó la vista bruscamente. Señora Thorne, dijo, con voz repentinamente peligrosa. ¿Qué acaba usted de decir? Audrey se congeló porque acababa de admitir en el registro que violó la misma cláusula que la terminó. Y ahora ya no eran solo consecuencias de sucesiones. Era desacato. Por un segundo, mi hermana no respiró. Se quedó allí en el pasillo como si la frase se hubiera deslizado de su boca en piloto automático, y no pudiera recuperarla. La voz del juez estaba tranquila, pero tenía ese filo que no se ignora. Señora Thorne, dijo de nuevo. Repita lo que acaba de decir. Audrey miró a su abogado como si pudiera teletransportarla fuera de la sala. Él no se movió porque no podía. Audrey tragó saliva, luego intentó reírse. No quise decir. Comenzó. El juez la interrumpió. No pregunté qué quiso decir, dijo. Pregunté qué dijo. El alguacil se quedó quieto a su lado, con las manos cruzadas, no amenazante, solo presente. La mandíbula de Audrey se tensó.
El orgullo vence a la supervivencia de nuevo. Dije, espetó, que no importa porque ya cambié las cerraduras. Silencio. No silencio incómodo. Silencio de sala. El tipo que es básicamente el sonido de las consecuencias cargándose. El juez se inclinó hacia adelante. ¿En la propiedad del fideicomiso? Preguntó. Aubrey dudó una fracción de segundo. Su abogado susurró urgentemente, deja de hablar. Aubrey habló de todos modos. Sí, dijo. Tuve que asegurarla. Los ojos del juez se entrecerraron. ¿Asegurarla? Repitió casi suavemente. ¿De la persona con ocupación exclusiva? El rostro de Aubrey se ruborizó. Ella ni siquiera estaba allí. El juez no discutió. Se dirigió al albacea Miller. Albacea, dijo. ¿Autorizó usted un cambio de cerraduras? No, su señoría, respondió el albacea al instante. ¿El administrador de la propiedad lo autorizó? Preguntó el juez. El albacea negó con la cabeza. No. El juez asintió lentamente. Luego miró al alguacil. Alguacil, dijo. Quiero que esto se maneje ahora. El abogado de Aubrey finalmente se puso de pie, la voz temblando. Su señoría, esto es un malentendido. La mirada del juez se dirigió a él. Abogado, dijo, su cliente acaba de confesar haber interferido con la propiedad del fideicomiso después de ser advertida, después de presentar la demanda de mala fe, después de que se leyera la cláusula. Se volvió hacia Aubrey. Señora Thorne, dijo, tranquila y fría. Usted está en desacato a las órdenes de este tribunal y al instrumento del fideicomiso. El rostro de Aubrey se puso pálido. ¿Qué? No. El juez levantó una mano. Estoy emitiendo una orden de emergencia, dijo. Proporcionará el nombre del cerrajero y el método de entrada ahora mismo. Aubrey sacudió la cabeza, tratando de mantener el control. No tengo que decirle nada. El tono del juez no se elevó. Se volvió más tranquilo. Sí, dijo. Sí tiene. Miró a la secretaria. Secretaria, dijo, anote desacato. Prepare una orden escrita que requiera la restauración inmediata del acceso a la señorita Hayes y la notificación al administrador de la propiedad y a Harbour State Trust Company. Luego se dirigió al albacea Miller. Albacea, dijo, contacte al fiduciario corporativo inmediatamente. Quiero un representante al teléfono dentro de 1 hora. El albacea asintió y salió, ya marcando. Momento cálido y cercano. Mis manos se enfriaron, no porque pensara que perdería, sino porque de repente me imaginé llegando a la casa del lago y no poder abrir la puerta. Pensamiento seco. Aubrey realmente escuchó $1 y dijo, genial. Voy a entrar a la fuerza. El juez volvió a mirar a mi hermana. ¿Quién hizo el cambio de cerraduras? Preguntó. Los labios de Aubrey se apretaron. El alguacil dio un paso más cerca, no amenazante, solo acortando la distancia. Aubrey cedió. Bien, dijo, con voz aguda. Fue Laxaid Locksmith. El juez no parpadeó. ¿Número de teléfono? Preguntó. Aubrey lo dijo furiosa. ¿Método de pago? Preguntó el juez. Aubrey dudó. Demasiado tiempo. Método de pago, repitió el juez más lento. La voz de Aubrey cayó. ¿Mi tarjeta? El juez asintió una vez. Luego dijo la frase que terminó su última ilusión de control. Bien, dijo. Esa es una transacción rastreable. Se dirigió al alguacil. Llame a la división civil del sheriff, ordenó. Estamos haciendo cumplir una orden de acceso de emergencia en una propiedad del fideicomiso. Coordine con el fiduciario corporativo y el administrador de la propiedad. El rostro del abogado de Aubrey se colapsó. Aubrey susurró. No puede hacer esto por unas cerraduras. El juez la miró como si fuera una niña que acababa de romper una ventana e intentara discutir la física. Puedo,
dijo. Porque no es por las cerraduras, es por el desafío. 2 horas después, yo estaba en mi coche conduciendo hacia la Casa del Lago con el albacea Miller en el altavoz y un representante del fiduciario corporativo en la otra línea. Harbour State Trust Company no sonaba emocional. Sonaban como una máquina diseñada para terminar el caos. Señorita Hayes, dijo el representante, hemos asumido la administración con efecto inmediato. Hemos instruido al administrador de la propiedad que niegue cualquier solicitud de la señora Thorne. Estamos coordinando la aplicación. El albacea Miller añadió. Y ya tengo la factura del cerrajero. Aurey pagó por ello. Mismo nombre, misma hora. De nuevo, recibos. Cuando llegué a la casa, el lugar se veía exactamente igual por fuera. Los mismos árboles, la misma tranquilidad, la misma luz del porche, pero la cerradura era nueva, brillante. Equivocada. Un ayudante del sheriff y el administrador de la propiedad ya estaban allí esperando. El ayudante miró los papeles, luego a mí. ¿Es usted Eleanor Hayes?, preguntó. Sí, dije. Él asintió y levantó la orden. Esto dice que usted tiene ocupación exclusiva, dijo. Estamos restaurando el acceso. El cerrajero llegó 10 minutos después, nervioso, disculpándose, con las manos temblando. Pensé que ella tenía autoridad, murmuró. El ayudante no gritó. Señaló la orden. Esto es lo que parece la autoridad, dijo. El cerrajero reemplazó la cerradura de nuevo. Justo delante de mí, y cuando me entregó las llaves, sentí que mis pulmones funcionaban por primera vez en todo el día. El administrador de la propiedad me miró avergonzado. Ella me llamó 3 veces, admitió. Le dije que no, pero ella lo hizo de todos modos. Asentí. Ahora tiene las instrucciones del fiduciario corporativo. Él asintió de vuelta. Sí, de ahora en adelante, todo pasa a través de ellos. Eso era lo que Aurey nunca entendió. Puedes intimidar a la gente cuando las cosas son informales. No puedes intimidar a un fiduciario corporativo. Esa noche, de vuelta en el tribunal, el juez tomó una breve actualización de estado. El fiduciario corporativo confirmó la administración. La división del sheriff confirmó el cumplimiento. El administrador de la propiedad confirmó el cumplimiento. Y el juez miró a Aurey una última vez. Señora Thorne, dijo. Tuvo la oportunidad de marcharse. Aurey se sentó allí rígida, el rímel ligeramente corrido, más por la rabia que por las lágrimas. El juez continuó, con voz tranquila. En cambio, eligió violar el fideicomiso y la autoridad de este tribunal. Hizo una pausa. Su interés sigue siendo $1, dijo. Y estoy imponiendo sanciones por desacato. El abogado de Aurey ni siquiera intentó hablar. Solo miró al suelo como si estuviera memorizando el arrepentimiento. El juez me miró. Señorita Hayes, dijo, su ocupación se hace cumplir. Su fiduciario está en su lugar. Su hermana está restringida de interferencia. Asentí. Gracias, su señoría. Él asintió una vez. Sin calidez, sin drama, solo cierre. El mazo. Se levantó la sesión. Cuando finalmente entré en la Casa del Lago esa noche, no se sintió como un desfile de victoria. Se sintió como la paz regresando a la habitación. Puse mis llaves en el mostrador y me quedé quieta, escuchando la nada. Sin amenazas, sin voz de abogado, sin obviamente, solo silencio. No quería venganza. Quería que se detuviera. Y la cosa que mi hermana no pudo aceptar hasta que lo aprendió por las malas era simple. Papá no le dejó una pelea. Le dejó una línea. Y esa línea cerró el caso.